Colombianos, en las últimas horas se ha revelado mucha información sobre el caso de Leiva, el posible golpe de Estado y la respuesta del presidente Petro, que le puso fin a la miércoles de todos estos poderes de Leiva y estableció en un solo mensaje todo lo que ha estado haciendo el periodismo y las élites de nuestro país para intentar tumbarlo. Y lo vamos a ver y lo vamos a leer porque esto debe saberlo el país y conocerlo. Pero antes de eso vamos a ver el contexto de lo que ha pasado en las últimas horas. Que de hecho, uno de los temas importantes es que esa oposición, ese uribismo, esa derecha, está buscando realmente la cárcel para el presidente. Se han dado cuenta que no ha funcionado el golpe de Estado porque, como dijo Petro, se dejaron pillar con Álvaro Leiva. Se han dado cuenta que no han podido matar al presidente ni siquiera con la nueva Junta del Narco y todas esas mafias. Se han dado cuenta que no han podido darle golpes judiciales a través del Consejo Nacional Electoral, que se traduciría en un juicio político en el Congreso. Se han dado cuenta que políticamente no lo han podido tumbar y no le han podido quitar el apoyo popular, además intentando relacionarlo con el caso de Miguel Uribe. No han podido. Y ahora están hasta pidiendo, que ahí por ahí es donde buscan ahora es la cárcel contra el presidente, que le quiten el fuero presidencial. Primer presidente de la República que yo veo que se está difundiendo en medios de comunicación que hay que quitarle el fuero presidencial. ¡Qué locura! Pero bueno, empecemos con esto. El presidente hoy interpuso una denuncia contra Álvaro Leiva por el plan para ejercer el golpe de Estado. El documento fue presentado ante el ente investigador, ante la Fiscalía, por el abogado Alejandro Carranza, quien aseguró que Leiva ha calumniado y traicionado a Petro, señalándolo de tener adicción a las sustancias. La denuncia fue concretamente por los presuntos delitos de conspiración, instigación a delinquir, menoscabo de la integridad nacional, calumnia e injuria. De acuerdo con el documento conocido por este diario, hay al menos 4 actos que, según el abogado del presidente Petro, amenazan el orden constitucional, la soberanía nacional y los derechos fundamentales del presidente. El primero, reza en el documento, fue la publicación de cartas públicas entre abril y mayo, donde acusaba a Petro de tener una adicción, de tener una incapacidad para gobernar y responsabilidad por actos de violencia política. El segundo son las declaraciones públicas en 2023 como canciller sobre la supuesta supervivencia de Iván Márquez, legitimando simbólicamente a un actor armado ilegal. Asimismo, se refiere el abogado del primer mandatario a los audios filtrados en 2025 que revelan un plan para derrocar al presidente en 20 días. Por último, mencionan una entrevista reciente con Vicky Dávila en la que Leiva no desmiente los planes para derrocar a Gustavo Petro, alegando que los audios son parte de una conversación íntima. Nunca desmintió en esa conversación con Vicky Dávila ese plan, ese intento de golpe de Estado. Pues la Fiscalía General de la Nación ya está investigando el plan golpista de Álvaro Leiva y esto se le va a ir hondo. Y ojalá la Fiscalía encuentre también los presuntos aliados de Álvaro Leiva, que parece ser no solo era la política de derecha colombiana, sino también grupos ilegales colombianos como el Clan del Golfo, el ELN, que el Clan del Golfo salió a decir que no, que ellos no tenían nada que ver con eso. ¿Cómo le vamos a creer a criminales? Y los gringos, que por ahí otro congresista terminó confesando. Para dar contexto a lo que está o ha sucedido en el país, hay que saber que la realidad es que la extrema derecha todo el tiempo ha pedido sacar a Petro, que Petro debe salir. Colombia es más Dicen fuera Petro, a dónde van, etcétera, etcétera. grande que Petro y ese dictador, o más bien pichón de dictador, no se va a quedar. Si se quiere quedar, lo sacamos de allá. Lo vamos a sacar. ¿Por qué todo el tiempo hablan de sacar a Petro y hablan de que Petro se va a quedar y de esa manera justificar esos mensajes de fuera, de sacarlo, algunos de que no termine el periodo presidencial? Ahora bien, ¿por qué quieren o cómo buscan la cárcel para el presidente? Y esto me parece escandaloso, porque yo no sé hasta dónde van a llegar las propuestas de la extrema derecha para destruir al presidente. Salió el exfiscal Alfonso Gómez Méndez y propuso al Congreso de la República desaforar a Petro, dizque para evitar la impunidad pura y simple en sus investigaciones. Dice él en una columna que publicó en uno de los diarios más leídos del país, El Tiempo, la Corte, de acuerdo con su planteamiento,
decide enviar el caso a la comisión de acusación, el caso de la investigación sobre supuesta vulneración de topes electorales de la campaña de Petro que estaba en el Consejo Nacional Electoral y que pasó a la comisión de acusación e investigación de la Cámara, convertida históricamente por su origen político en un monumento a la impunidad judicial. Lo que está mal diseñado constitucionalmente es el sistema. Ay, hombre, eso es lo que hemos dicho desde siempre. Por mí, que cambien esa forma de investigar y juzgar a los presidentes o a los que tienen fuero. Eso es lo que siempre hemos pedido. Porque ahora que Petro es el presidente, ahí sí a la derecha y a la élite de este país le dio por acordarse que el sistema estaba mal diseñado y que la constitución política tiene falencias gravísimas, como cómo se elige el fiscal, algunos magistrados, cómo se investiga al presidente o a los aforados. Ahí hay graves falencias. Y dice este tal exfiscal Méndez: 2 ideas para cambiarlo. Que el Congreso se limite a desaforar al presidente Gustavo Petro y que un tribunal de verdad, el de aforados, que en equivocada decisión tumbó la Corte Constitucional, realice el juicio independiente. Así se harían compatibles la estabilidad política y la justicia. Lo de ahora es impunidad pura y simple. No lo de ahora, señor Méndez, que él trae después a colación unos casos, como el de Samper, entre otros, donde esta comisión en la Cámara, pues, finalmente juegas a la política. Hoy la comisión de acusación en la Cámara está manejada por la derecha, por la oposición, y por eso han avanzado en casos como el de el supuesto consumo de Petro con las cartas de Álvaro Leiva. Eso era para desestimarlo desde el día 1. No hay nada, pero lo avanzan, entre otros. El jurista hace referencia a una idea de vieja data en Colombia, y es que exista un tribunal de aforados, en donde sí se puedan adelantar las investigaciones contra los altos funcionarios del Estado. Por años ese rol lo ha cumplido la Comisión de Acusación de la Cámara, en donde muy pocas investigaciones han prosperado. Hombre, eso es lo mejor para el país. No porque es Petro, no porque se dé ahorita. ¿Por qué antes no lo proponían? Nosotros hemos propuesto hace mucho tiempo que los que investiguen a los aforados en Colombia sean jueces de verdad, no congresistas, no políticos. Lo mismo pasa en en el Consejo Nacional Electoral. Son políticos, esos no son magistrados. Políticos de los partidos tradicionales manejando los temas electorales de ellos mismos. Eso es un tema absurdo, pero nadie lo cuestionaba porque no había llegado un presidente de izquierda. Ahora sí, todos cuestionan el sistema y cómo funciona todo, que me parece perfecto, que se les caiga la máscara, porque antes lo tapaban, lo ocultaban, porque antes les parecía perfecto, porque entre ellos se ayudaban a hundir todas esas investigaciones y nada avanzaba. La ñeñe política contra Iván Duque no lo hundieron allá, en la comisión. Ni siquiera investigaron, ni se inmutaron en investigar. Pero ahora con Petro quieren hasta quitarle el fuero presidencial. Imagínense al nivel que están llegando. Proponer para que a través del Congreso se le quite el fuero presidencial, que el presidente sea investigado y sancionado, según ellos, por un tribunal de aforados. Básicamente que se cree otro tribunal, quién sabe cómo, ni por qué tan rápido para juzgar a Petro, porque es lo que quieren, y que ahí se juzgue al presidente. Quitarle el fuero al presidente. Es que nada más que el Congreso decida, haciendo las reformas correspondientes, quitarle el fuero al presidente, que eso sería un hecho histórico. Por primera vez veríamos algo así. Eso no se había visto, que yo recuerde o tenga conocimiento en el país, que se le quite el fuero a un presidente. No lo hicieron ni con Álvaro Uribe, con todos los escándalos de presunta corrupción o corrupción, porque hay muchos funcionarios condenados, ni con falsos positivos, ni alianzas paramilitares entre el ejército, el DAS y todos estos paracos de las AUC. No lo hicieron, ni siquiera se les pasó por la cabeza decir que había que quitarle el fuero a Uribe, pero ahora con Petro sí. Porque parece que ahora el plan es que el presidente termine en una cárcel, que eso es algo que también había alertado el mismo Gustavo Bolívar en estos días, que eso o para allá a donde quieren ir, que el presidente termine la presidencia, perseguirlo y mandarlo a una cárcel, como lo han hecho con Lula, como lo han hecho con Pedro Castillo, como lo hacen con Kirchner en Argentina, etcétera, etcétera, etcétera. En eso, esa es los planes que siempre se les pasa por la cabeza a esta gente. Uno de los representantes de los congresistas gringos que mencionó Álvaro Leiva en los audios
es este señor, un tal Carlos Jiménez.